Buenas tardes, profesor, compañeros. Mi nombre es Brian Eduardo Almazán Jauregui. Estoy en el Instituto Tecnológico de Aguascalientes, en la carrera de Ingeniería Industrial, en tercer semestre. Y este trabajo es de la materia de estudio del trabajo 1, impartida por el profesor Carlos Herrera Mireles. Y es la práctica 2, que es el diagrama de flujo de operaciones de las ruedas de esmeril, diagrama de flujo y de recorrido. Como introducción les platicaré qué es un diagrama de flujo y qué es el diagrama de recorrido. El diagrama de flujo es una representación gráfica de la secuencia de todas las operaciones, transportes, inspecciones, almacenajes, esperas o demoras que ocurren en un proceso. Estas contienen tiempos y distancias recorridas, las distancias recorridas y los tiempos necesarios para hacer cierta operación, y sirven para las secuencias de un producto, un operario o una pieza. El diagrama de recorrido de proceso es la representación gráfica de la distribución de zonas, edificios, en las que se indican las localizaciones y todas las actividades que son necesarias para hacer un proceso. Sirve para suministrar información y dar mayor facilidad, y se utiliza para complementar el análisis del proceso. Se indican los símbolos y números correspondientes. La simbología del diagrama de flujo y de recorrido de proceso se utiliza de la siguiente forma. Se utiliza el círculo, la flechita en dirección a la derecha, la inspección y la demora y el almacenaje. La operación es un círculo, el transporte es una flecha, valga la redundancia, a la derecha, la inspección es un cuadro, la demora es como un semicírculo y el almacenaje es un triángulo invertido. También se puede utilizar la acción combinada, que es la inspección y la operación juntas. La operación se describe como las fuentes de proceso para agregar o modificar o montar algo. Las inspecciones es para verificar la calidad y o cantidad. En general no se agregan los valores ni tiempos. En el transporte indica el momento de los materiales de su traslado de un lugar a otro. La espera indica las demoras. Espera o demora indican las demoras entre dos operaciones o momentáneo. El almacenamiento o almacenaje indica el depósito del objeto bajo vigilancia en un almacén. Y la acción combinada indica varias actividades simultáneas. Las instrucciones de la práctica de diagrama de flujo y de recorrido de las ruedas de esmeril se presentan a continuación. Para elaborar el diagrama de proceso de flujo del método original, analizar el procedimiento y para poderle hacer los cambios necesarios y para mejorarlo. Así como también nos presentan el diagrama de recorrido para poder también mejorar y modificar el diagrama de recorrido. En esta ocasión les mostraré el diagrama de flujo de proceso de ruedas de esmeril, que es el diagrama de flujo actual, elaborado por Brian Eduardo Almazán Jauregui. Es el método actual y el departamento de producción. Como primera parte tenemos, sería un almacenaje que consiste en las muelas usadas esperan en almacén. Ese sería nuestro primer almacén. De ahí pasa a la primera operación, que es se cargan en carretilla. De ahí pasa a primer transporte, que se trasladan 12 metros al montacargas. De ahí se esperan en montacargas, sería una demora. La primera demora. De ahí viene el segundo transporte, que se suben al segundo piso en montacargas 6 metros. De ahí viene otro
transporte, que sería el transporte número 3. Dice, se llevan a la mesa de trabajo 10 metros. De ahí esperan en reparación en el banco de trabajo, que sería una demora. De ahí sería la segunda demora. De ahí pasan a la segunda operación, que se les da la capa de pegamento. La tercera operación sería, se recubren con la primera capa de estéril. La cuarta operación sería, se dejan secar sobre el suelo. La quinta operación sería, se les da la segunda capa de pegamento. La sexta operación se les da la segunda capa de esmeril. La tercera demora es, esperan depositados en el suelo. La séptima operación sería, se cargan en carretilla. El cuarto transporte sería, se llevan 4 metros al montacargas. La cuarta demora es, esperan en montacargas. El quinto transporte es, se bajan al primer piso en el montacargas y son 6 metros. De ahí se va al sexto transporte, en donde se transportan hasta la estufa 22 metros. De ahí se descargan y colocan en la estufa, que esa sería la operación número 8. La operación 9 se secan en la estufa. La operación 10 es, se cargan sobre la carretilla. El transporte número 7 es, se llevan al almacén 10 metros. La operación número 11 es, se descargan en las tarimas y llegamos al segundo almacenaje, que es, se quedan almacenadas. En el resumen que digamos es que hay 11 operaciones, 7 transportes, 4 demoras y 2 almacenajes. Y en los transportes se recorre una distancia de 66 metros. En este diagrama de recorrido actual tenemos la representación gráfica de lo anterior expuesto del diagrama de flujo actual, el cual representa cada figurita y cada monito en la dirección que va a las operaciones indicadas, las demoras, los transportes y los almacenes. En el segundo diagrama de flujo de proceso de ruedas de estéril, es un diagrama de flujo mejorado, método actual mejorado de departamento de producción. El primer almacenaje o el primer almacén son las muelas usadas esperan en almacén. Como primera operación tenemos se cargan en carretilla. Como primer transporte tenemos se llevan a la mesa de trabajo 10 metros. Como primer demora tenemos esperan en reparación en banco de trabajo. Como segunda operación tenemos se les da la capa de pegamento. Como tercera operación tenemos se le recubren con la primera capa de esmeril. Como cuarta operación tenemos se dejan secar en el suelo. Como quinta operación tenemos se les da la segunda capa de pegamento. Como sexta operación se les da la segunda capa de esmeril.
La demora es esperan depositados en el suelo, que esa vendría siendo la segunda demora. Después de ahí pasa a la séptima operación, que se cargan en carretilla. De ahí pasa al segundo transporte, que se transportan hasta la estufa 22 metros. De ahí pasan a la octava operación, a la operación número 8, se descargan y colocan en la estufa. La operación 9 sería se secan en la estufa. La operación 10 se cargan sobre la carretilla. El tercer transporte se llevan al almacén 10 metros. La operación número 11 se descargan en las tarimas, y el segundo almacén se quedan almacenadas. Como resumen tenemos del segundo diagrama de flujo flujo y de recorrido de las ruedas de esmeril, que tenemos 11 operaciones. Redujimos los transportes de 7 a 3 transportes, y las demoras las redujimos de 4 demoras a 2 demoras, y los almacenajes quedan en 2. Y la distancia del transporte de 66 metros redujimos a 42 metros. En las conclusiones les voy a dar la explicación por lo cual tuvimos que hacer esta reducción de transportes y de demoras. En este diagrama de recorrido actual tenemos la representación gráfica de lo anterior expuesto del diagrama de flujo actual, el cual representa cada figurita y cada monito en la dirección que va a las operaciones indicadas, las demoras, los transportes y los almacenes. Como conclusiones que pudimos observar del diagrama de flujo y recorrido actual al diagrama de flujo y recorrido actual mejorado, es que la diferencia y las mejoras que se hicieron en el diagrama de flujo y de recorrido fue que podemos reducir los transportes y las demoras, ya que estas se dan por el espacio de la planta, que está constituida por 2 pisos, y decidimos cambiarlo a un solo piso, ya que es más fácil el traslado de ruedas de esmeril. De 7 transportes se redujeron a 3. En base a esto también reducimos las distancias de traslado de 66 metros a 42 metros, y es más eficaz para el proceso. De las demoras de 4 demoras se redujeron a 2 demoras nada más, y por lo tanto no habrá más demoras en esperar a los traslados de montacargas y no habrá tanto tiempo desperdiciado. Por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención y que tengan buena tarde.